Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. Gracias por estar escuchando Tiempo Devocional. Otra extraordinaria oportunidad que el Señor nos regala con usted. Usted que nos escucha, usted que nos sigue a esta hora. Vamos a conectarlo por unos instantes a la palabra del Señor. ¿Sabía usted que Dios constantemente nos habla? Y Él utiliza todo lo que está alrededor. Podríamos decir que Dios es muy comunicador y Él siempre está comunicando a la raza humana dos cosas. Está comunicando o hablando de su poder, pero también está comunicando su gracia. Y hoy quiero llevarle a lo que el Salmo número 19 nos habla, cómo el Señor comunica su poder y su gracia a toda la humanidad. Si usted puede buscar este texto o bien leerlo en una oportunidad, si usted en este momento está ocupado pero nos va a escuchar, permítame llevarle a un rápido estudio de este capítulo 19. Este salmo inicia en el verso 1 diciendo que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Esa palabra firmamento también tiene que ver con el cielo, pero muy distinto a la expresión de cielos que inicia el verso, y aquí no está hablando de cielos, está hablando de cielo, anuncia la obra de sus manos. Aquí lo que quiero llamar su atención en primer lugar es a dos palabras, la palabra contar y la palabra anunciar, porque conllevan la idea de actos constantes, actos seguidos. Se puede traducir como los cielos continúan contando la gloria de Dios. El cielo continúa anunciando la obra de sus manos. Ahora detengámonos para observar esa frase, la obra de sus manos. Esa es otra forma de hablar de parte de Dios. Digámoslo así, Dios a través de la creación ha pintado todo un entorno y su firma la lleva precisamente la creación, y es lo que el salmista habla de la obra de sus manos. Piensen usted en cualquier pintor famoso. Picasso, por ejemplo, que solía ser, dice que él tenía una forma de firmar sus pinturas haciendo rodar su pulgar sobre la pintura y luego le colocaba sobre lienzo, y así era la firma. La firma de Dios se encuentra por todo el retrato de la creación. Quiero que vaya considerando las palabras de David. También hay que entender una paráfrasis que este verso nos da, que es la gloria de Dios. La gloria de Dios está hablando de los cielos. De una forma poética, hermano, David está personificando la creación y dice que el sol no solo sonríe, hablan las estrellas y hacen más que brillar, también están hablándonos. Y esto es algo que a través de la creación, insisto, nosotros podemos ver la gracia y el poder de Dios. Fíjese que Isaac Newton, quien fue un científico bien respetado en muchas generaciones, escribe lo siguiente: este sistema hermoso del Sol, los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y dominio de un ser muy inteligente y muy poderoso. Eso lo escribió Isaac Newton. Este ser, decía, gobierna todas las cosas no como el alma del mundo. Él gobierna como Señor sobre el mundo. Y por el mundo y por su dominio, es por eso que lo llamamos Señor Dios. Bueno, David entonces en el primer verso deja bien claro de este capítulo 19 que el universo es
una firma de parte de Dios, de su gloria, para ver su poder y para ver su gracia. Verso número 2, capítulo 19. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. La palabra que David usa aquí para describir esto que se llama emitir es una palabra que nos da la idea de un manantial que está burbujeando. Burbujea más y más. Es la misma que Salomón usó en Proverbios 18:4, cuando él escribe: arroyo que rebosa, es ese burbujeo, es la fuente de la sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta expresión emitir? En otras palabras, emitir podemos observar que se refiere a un día a día, día tras día. ¿Qué significa? Que la sabiduría de Dios, día tras día, sigue burbujeando, rebosando, emitiendo, declarando la creación. Hermano, hay personas que se preguntan si Dios le está demostrando su gloria y su poder, porque están esperando una experiencia. Déjeme decirle que no es así. Basta echarle un vistazo a nuestro alrededor, basta que nuestra cabeza mire para arriba y vamos a ver que todo lo que está a nuestro alrededor en cuanto a la creación está hablando a nuestra vida. Por cierto, la palabra que David aquí está usando para describir sabiduría se tiene que interpretar como aquellas cosas observables o hechos observables. Y es que, de verdad, por ejemplo, hace algunos días llegué a mi casa y de repente me puse ahí, cerré mis ojos, me senté en el sillón y por unos 15 minutos empecé a cabecear. De repente me despierto y estoy solo en mi casa. Y cuando abro mis ojos, lo que veo frente a mí es un color rojo. Todavía yo me restrego un poco los ojos y seguía viendo un tono color rojo a mi alrededor. Lo que no me había percatado, y después lo hice, es que en esa tarde había un celaje hermoso, muy hermoso, que era el que daba ese tono rojo. Es lo que quiero que usted entienda, que hay cosas, hay hechos y hay datos que se pueden ver, y es la creación que está regalándonos esa sabiduría. Qué cosa tan interesante la que estamos viendo. Entonces, la creación, mi hermano, revela a Dios. El conocimiento también y la sabiduría de Dios le es mostrada al hombre, a usted y a mí, a través de la creación. Observe ahora el verso número 3. Dice: no hay lenguaje ni palabras donde no es oída su voz. Aquí hay que echarle un vistazo a varias cosas. Lo primero es que vamos a utilizar una versión, la versión Wycliffe de la Biblia, para poder entender este verso. El texto en este verso dice: no hay habla y no hay palabras sin ser oída su voz. En la versión normal que nosotros utilizamos, no hay lenguaje ni palabras donde no sea oída su voz. Otras traducciones citan este texto de la siguiente manera: los planetas no tienen habla ni palabras y su voz no se escucha. Entonces, lo que quiero decirle acá es que David nos está diciendo que se puede escuchar la creación testificando la gloria de Dios. Observe ahora el verso 4. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Esa es la idea. Es decir, hermano,
La creación realmente nos está hablando. Y David nos está diciendo acá que no importa dónde vaya en el planeta Tierra, no importa cuál sea su idioma, hay una voz universal. ¿Sabe cuál es? La voz de la creación. Hace poco me topé con un libro muy interesante acerca de la naturaleza, un autor británico. Y este autor dice: el sol, la luna y las estrellas son los predicadores viajeros de Dios. Mire qué bonito. Son apóstoles del camino, confirmando a los que buscan al Señor, pero también condenando a los que le niegan. Entonces, ante la creación, usted solo puede reaccionar a una sola cosa de dos. O reconoce que esa creación le pertenece a Dios y habla de Dios, o número dos, usted mismo, negando esa verdad, se condena a sí mismo. La humanidad niega al Creador y otorga atributos divinos a la naturaleza. Eso no es posible. Nosotros creemos que la creación revela la gracia de Dios. David nunca pudo haber sabido lo que solo hemos empezado a aprender en los últimos años sobre el asombroso diseño creativo de Dios en la creación. Algo muy personal, creo que el Espíritu de Dios, guiando a David, llevó a escribir este verso: por toda la tierra salió su voz. Es una palabra interesante, ya que parece tener más significado para nosotros hoy de lo que David pudo haberlo escrito. Esta es una palabra hebrea que se puede traducir como sonido, estoy hablando de voz, y puede aplicarse también a la música. En otras palabras, este texto podría traducirse: el universo está cantando y la música del universo se escucha en toda la tierra. Entonces, al parecer, David podía escuchar esos tonos y estos sonidos musicales del viento, de los árboles, del mar o de un río. Y él lo entendió. Y es por eso que él escribe de esta manera. Sería interesante si un día usted se atreve a salir del bullicio de la ciudad y se va a un campo con mucho silencio. Usted va a tener la misma experiencia que David. Usted va a escuchar a la tierra, a la creación, cantar con sus sonidos peculiares, porque la creación cuenta la gloria de Dios. Aleluya, hermanos. Verso 5, Salmo 19, dice: en ellos puso tabernáculo para el sol. Hagamos la pausa. ¿Quiénes son ellos? Aquí David se está refiriendo a los planetas, a las estrellas del universo. A todas estas puso como tabernáculo para el sol. Sigo con la lectura. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí David está personificando al sol, un sol gozoso, un sol que se asemeja al gozo de un novio que va a casarse con su novia. Entonces, aquí David nos está poniendo en un contexto bien feliz. El sol no se puede esperar para comenzar el día. Eso es lo que David nos está diciendo. El sol sale con esa expectativa de lo que va a escuchar. Por eso es que nosotros creemos que el sol es más allá que una bola de fuego, hermano. El sol es un astro que muestra la gloria del Señor. Entonces, no olvide esto. La creación no solo nos revela el poder de Dios, la gracia de Dios, su sabiduría y ahora
el gozo del Señor. Es por eso que tenemos esa oportunidad de reflexionar con la naturaleza, con la creación alrededor. Ahora, fíjese lo que vamos a hacer a continuación, porque hemos visto del verso 1 al verso 6 cómo la naturaleza nos habla de Dios. La naturaleza nos muestra la gracia y el poder de Dios con gozo. Los primeros 6 versos de este salmo nos han mostrado las maravillas, la creatividad, la gracia y el gozo de Dios demostrados a través de su creación. Ahora, David va a dar un giro. Parecer un giro de 180. No es un giro de 180, sino es un giro de 360. No sé si entiende usted que girar a 180 es caer en otro punto, pero el girar 360 grados es caer en el mismo punto. Lo que le interesa a David no es hablar de otra cosa, sino es seguir hablando de Dios. Ha venido hablando de Dios por medio de la creación, pero ahora esa palabra que utilizó Dios para hacer toda la creación, ahora a nosotros nos la dio por medio de un gran libro. Ese libro también revela los atributos de Dios. Y ahora la intención de David, del verso 7 en adelante, es mostrarnos y hablarnos de la Biblia. ¿Sabía usted que así como la creación es un libro de imágenes, la Biblia es un libro de palabras? Entonces quiero que note que los primeros 6 versículos, David nos lleva a las imágenes de la creación para mostrarnos todo lo que ya dijimos acerca de Dios. Ahora David nos va a llevar a un libro de palabras. Porque, miren, la Biblia nos va, o las palabras en este caso, nos va a ayudar a entender las imágenes que vemos en el gran libro de la creación. Yo no sé si usted ha ido a aquellas exposiciones de pintura. Un par de veces he ido yo. Recuerdo que la primera vez yo fui, nos convocaron a un horario y yo llegué ya tarde. Pero llegué porque era una tarea de la universidad, pero ahí nadie me atendió, yo solo tomé algunas notas, unas fotos y hasta ahí. Pero realmente yo no entendí nada porque yo solo miraba pinturas muy bonitas, colores muy bonitos, pero era un estilo de pintura muy raro para mí. A la semana siguiente fuimos a otra galería donde había otra exposición de pinturas muy similares a la otra. Y cabal, cuando uno entra, lo primero que ve esas pinturas raras, pero ahí había algo diferente. Había alguien que nos estaba guiando y con sus palabras nos estaba contando sobre las pinturas, las líneas, los trazados, los colores. Y eso ya es otra dimensión porque uno ya entiende. Entonces, la creación nos habla de que hay un creador, pero la Biblia nos dice el nombre del creador. La creación nos dice que debe de haber un diseñador. La Biblia con sus palabras nos dice que debe haber un redentor. Y David entonces, en ese giro de 360, va a referirse acá a esa persona con nombre propio. Entonces David va a hablarnos de
las características de la Biblia como la palabra de Dios. Veamos entonces esas características a lo largo de los siguientes versículos del capítulo 19. Verso número 7. La Biblia, hermano, es perfecta. Dice el verso 7, la ley de Jehová es perfecta. Cuando David está mencionando la ley, está utilizando la palabra Torah. Esa es la forma de referirse en el hebreo. Y este es el sentido más amplio que los receptores de ese tiempo entendían acerca de ese libro, que no era cualquier libro. La Torá era la instrucción donde fluía la revelación de Dios en los tiempos, y a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Y ahora que está agregado tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, usted y yo entendemos que el Antiguo y el Nuevo Testamento es la revelación de Dios. Es la base para saber cómo dirigirnos en la vida, cómo pensar y cómo actuar. Y note que David está diciendo, la Torá es perfecta, la ley de Dios. Y esa palabra perfecta es una palabra que da la idea de completo, sin falla. Es una palabra teológicamente sana. Cualquier instrucción que Dios nos da a través de ella nos va a sanar, nos va a consolidar, nos va a completar. ¿Por qué? Porque ella es perfecta. Entonces, eso es lo que David nos está hablando en este verso 7. El texto que nosotros tenemos y lo que conocemos hoy como Biblia busca enseñarnos de parte de Dios todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto. Así que vale la pena que le prestemos atención a la palabra y recordar sus enseñanzas, porque es, hermanos, perfecta. Pero no solo es perfecta. ¿Sabe qué también es la Biblia? Final del verso 7. El testimonio de Jehová es fiel. Acá, esa palabra fiel está en términos de justicia. Es decir, es una palabra con un matiz legal. Siempre que alguien es llamado ante un tribunal, éste debe de levantar para dar testimonio. Entonces, el que da ese testimonio, lo que dice, lo debe de hacer con lo que ha visto y con lo que ha oído. A eso se le llama un testimonio fiel. Y David escribe esa palabra en términos legales. Dios está testificando, y en todo momento y en todo lugar. El testimonio de Dios es fiel. ¿Qué significa eso, hermanos? Es digno de confianza. Nos suele pasar con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos a una persona cuya reputación no es la mejor y escuchamos de esta persona alguna afirmación, no le creemos porque dudamos de su reputación. Pero ha de venir alguien no con dudosa reputación, sino alguien con gran respeto y solidez de palabra, que lo que él nos dice prácticamente le decimos amén, porque su testimonio es verdad. Pues de eso está hablando David en cuanto a la palabra de Dios, que es firme y es estable. Veamos el verso 8. Otra característica. Verso 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Y aquí nos habla de que la Biblia, la palabra de Dios, es recta. Esto nos habla de que sus mandamientos son aquellas cosas que Dios nos ha encomendado y que hagamos. Bueno, si alguna vez usted ha preguntado qué es un mandamiento. Mandamientos son principios, guías que nos van a ayudar a nuestro caminar a lo largo de nuestra carrera.
Los mandamientos nos dicen dónde están las cosas, hacia dónde vamos, qué tan rápido podemos viajar, dónde están las salidas. Es por eso que el creyente debe de confiar en ella y requiere de mucha disciplina y atención a esas señales que nos da. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Jehová son rectos. David en esta frase nos habla de que cualquier señal que Dios haya mostrado en su palabra, cualquier cosa que Él diga que haga, es buena y recta. Por lo tanto, hágale caso. Hágale caso. ¿Se recuerda usted cuando nuestros papás nos decían, bueno, ¿a quién le va a hacer caso? Y nuestros padres nos enseñaban que sus órdenes tenían un fundamento, de tal manera que eso nos inspiraba a obedecer con rectitud. Fíjese que la Biblia, hermano, es algo que debe uno de confiar. Le voy a decir algo que comentó Spurgeon. Spurgeon, un predicador de siglos pasados, dijo: un buen médico administra la medicina adecuada. Un buen consejero da el consejo correcto. Lo mismo hace la Biblia. Nos da la medicina adecuada y el consejo correcto. Entonces, cada vez que usted se topa con alguien que entre comillas quiere ayudarle con un consejo, pero lo que menos tiene un fundamento bíblico, no le haga caso. Pero cuando alguien va y le demuestre con la Biblia una decisión que hay que tomar, hágale caso, porque ese consejo viene de la Biblia y la Biblia es recta. Así que tomemos nota de eso. Vamos la siguiente característica. Verso número 8, final, dice: el precepto de Jehová es puro. A ver, un precepto es una orden dada por un superior. Cuando en el diario de Centroamérica, acá en Guatemala, aparece un escrito del presidente, prácticamente es una orden. Pues Dios ha emitido órdenes a través de su palabra. La palabra pureza significa sin contaminación. ¿Ha visto usted el agua cristalina? Hoy eso es muy raro. Pero el agua cristalina nos lleva a la consideración que es agua limpia, agua pura. Usted cuando ve que del chorro de su casa cae agua, pero que no está limpia, usted dice: esto está sucio, así que puede hacerme algún mal. Hermano amado, los preceptos, las órdenes de Dios jamás tienen un tono de maldad, porque hay pureza, como el agua cristalina. Así son las órdenes de Dios. No son difíciles de entender, son claras. El problema es que no nos gusta que nos manden. No nos gusta que nos digan qué hacer. Los preceptos y las órdenes que Dios nos da son demandantes. Entonces, quiero darle algo que también anoté por acá, que tiene que ver con las demandas. Hay 3 formas de hacer algo. Número 1, hacerlo usted mismo. Número 2, contratar a alguien para que lo haga. Y número 3, prohibirle a sus hijos que lo hagan. Interesante, ¿verdad? Bueno, vamos a otra característica, verso 9.
La Biblia es limpia. El temor de Jehová es limpio. David está llamando a la palabra de Dios el temor de Jehová. ¿Por qué? Por un lado, cuando Dios se reveló a Moisés, no olvide que él lo hizo como una zarza, un lugar donde flameaba algo y donde habían truenos. Fue algo impresionante para Moisés en este caso. Pero también cuando Dios se revela a la persona en la Biblia, también es impactante porque la Biblia siempre nos va a llevar a vernos la necesidad que tenemos como pecadores. Es decir, la Biblia nos muestra cuán pecadores somos. Entonces, es como esa experiencia de Moisés cuando vio la gloria de Dios, pero también estaba rodeado de fuego, de humo y de truenos. ¿O qué me dice de Isaías? Cuando él ve la gloria de Dios, y la gloria de Dios le revela que él era inmundo, Isaías 6. Entonces David nos está escribiendo que la revelación del Señor es un encuentro asombroso, es un encuentro temible que nos va a revelar nuestro pecado. Pero el propósito no es quedarnos como con miedo, con temor, sino el propósito final es limpiarnos. David, hermano, nos está diciendo que los mandamientos de Dios son fáciles de obedecer. Son verdades simples que podemos adaptarnos a ellos. Que al inicio probablemente nos van a intimidar, pero que al final nos van a traer bendición. ¿Por qué? Porque la Biblia es limpia. Hermano, seguir instrucciones, preceptos y palabras de la Biblia, lo que va a provocar en nosotros es una limpieza interior. Final del versículo número 9. Los juicios de Jehová son verdad. Y acá nos habla de otra característica. La Biblia es verdad. Póngale atención a la palabra juicios, que también podemos entenderlo como los veredictos o las decisiones de Dios. Y esta es la realidad, mi hermano. Lo que Dios dice que está mal, está mal. Y lo que Dios dice que es verdad, no podemos negociar. ¿Por qué? Porque los juicios de Jehová son verdad. Esto nos habla de que su palabra es la autoridad suprema y absoluta en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. No se trata de lo que yo piense o de lo que yo sienta o de lo que alguien más piense, o inclusive no se trata de lo que la iglesia imponga o el gobierno. Solo hay una autoridad, la palabra de Dios. Como dijo Martín Lutero, una sola escritura. Hermanos, David entonces nos está dejando este legado y nos está mostrando varias cosas que se lo quiero recordar en este momento. La ley de Jehová es completa, perfecta, sólida. La palabra de Dios es fiel, digna de nuestra confianza. Es recta porque da buenos consejos. Es pura, no tiene contaminación. El temor de Jehová es limpio, no está corrupto. Y los juicios de Jehová es la autoridad absoluta y es la verdad en cuanto a lo que está bien y en cuanto a lo que está mal. Ahora, para decirnos lo que la Biblia es, vamos a regresar al verso 7. Y ahora vamos a observar las frases que nos saltamos, porque nos hemos saltado a
algunas frases que ahora las vamos a complementar. La ley de Jehová es perfecta. Y note que convierte el alma. Aquí yo quiero hablarle de los efectos de la Biblia. Ya le hablé sobre lo que es la Biblia. Ahora déjeme hablarle sus efectos. Y aquí este primer efecto, convierte nuestra alma. Esta palabra la usó David en el Salmo 23 cuando decía, confortará mi alma. Es una palabra que significa traer de vuelta, restaurar o regresar, sin importar cuán lejos esté. Hermano, yo quiero decirle que un efecto de la palabra es que no importa cuán profundo hayamos caído, Dios, a través de su palabra, nos va a dar el mapa para retornar y tener comunión con Él. David está diciendo entonces, la Biblia nos trae de regreso. Usted se siente lejos de Dios, vaya a la Biblia, lo va a traer de vuelta, lo va a traer de regreso en el lugar donde debemos de estar. Sigue diciendo el verso 7, el testimonio de Jehová es fiel. Aquí viene un efecto, que hace sabio al sencillo. ¿Qué es lo que hace la Biblia? No solo nos trae de regreso, sino nos hace sabios. David no se refiere a alguien que es simple o a alguien que se niega a aprender, porque la frase dice, hace sabio al sencillo, sino se está refiriendo a la persona inexperta. En la Biblia, en términos prácticos, a menudo describe a las personas que tienen la mente abierta y están listas para aprender. Esos son los sabios. Entonces la Biblia no solo nos trae de regreso, sino nos da la capacidad de salir de ese círculo común y corriente y llevarnos a un estilo de vida con mayor entendimiento. Dice el verso 8, el precepto de Jehová es puro. Y mire lo que hace, que alumbra los ojos. La Biblia no solo nos trae de regreso, no solo nos hace sabios, sino que también nos ayuda a ver. De hecho, aquí la palabra en hebreo implica que la revelación de Dios, que es la palabra de Dios, emite luz como esa linterna o como cuando sale el sol e ilumina el camino. Hermanos, la verdad es que nosotros podemos pensar que podemos ver bien, pero realmente nuestras decisiones no son las mejores. Es posible que usted pueda sentirse que está bien, que pueda estar viendo bien, pero es hasta que realmente tiene toda la luz de la palabra, y empieza Dios a brillar y se va a dar cuenta que hay hoyos, escollos, baches en nuestra vida. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Así que la Biblia es esa luz que nos ayuda a ver lo que está mal en nosotros. Quiero que observe el verso 9. El temor es limpio que permanece para siempre. Aquí nos habla de permanencia eternal. Y esto nos da la idea de que la palabra de Dios nos da seguridad o es segura. La Biblia que usted tiene siempre nos va a sostener. Vamos a llegar a viejitos, hermanos, y esta palabra nos va a seguir sosteniendo. La Biblia tiene una duración eterna, porque es la palabra de Dios. Otra característica más en el verso 9 es que
la Biblia nunca nos va a llevar por mal camino. Dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Es decir, la Biblia nunca nos va a perder por el camino. Una vez más cito a Spurgeon, que escribió algo muy interesante. La palabra de Dios está fundada en justicia y por lo tanto siempre es justa. Siempre, hermano, la Biblia nos va a dar en el blanco. Nos va a llevar a la verdadera santidad. Nos va a llevar a la pureza, a lo que es justo. Así que no olvide que no hay nada más seguro que la Biblia, porque ésta nos lleva siempre al buen camino. En este mes que acá en Guatemala y sé que en muchos lugares en Latinoamérica se celebra el mes de la Biblia, piense en lo que hoy acabamos de aprender. David nos habla de que la ley de Jehová es perfecta, es fiel, es recta, es pura, es limpia y que es verdad. Pero también la Biblia nos trae de regreso, nos hace más sabios, nos llena de gozo, nos ayuda a ver, permanece para siempre, es de larga duración y nunca nos va a llevar por mal camino. ¿Es esa su experiencia? Porque si esa es su experiencia, yo quiero decirle que usted no solo está observando la creación, usted está escuchando y está buscando a Dios a través de su palabra. Pero si esa experiencia no es la suya, es decir, usted no está experimentando que la Biblia lo está retornando de lo malo a lo bueno, no lo está haciendo sabio, no le está ayudando a ver. ¿O cree usted que la Biblia lo está llevando por ese camino de injusticia y de fracaso? No, tengo que decirle que usted está viviendo bajo su propio conocimiento, bajo su propio criterio. Quiero retarle a que no solo tenga la Biblia como un legado, un recuerdo o alguien que se la regaló, no. Quiero animarle a que usted utilice la Biblia, que la lea, que la estudie. Nosotros en Radio Vea tenemos muchos programas donde le enseñamos a estudiar la Biblia. Pero solo en ella va a encontrar lo que anda buscando usted probablemente en otros lugares y no lo va a encontrar. Ánimo, estimado oyente, si Dios nos lo permite, la próxima semana tendremos un nuevo encuentro acá en Tiempo Devocional. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.